Muy buenas noches a todos. Me encanta tenerlos acá reunidos otra vez. La idea de esta charla es sobre todo aprovechar que ahorita viene el eclipse para ver cómo podríamos analizar el eclipse desde el sincromoon. Y si tenemos tiempo, pues la idea también es hablar un poco de lo que son el mapa de lunaciones. Entonces vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. Entonces me gustaría empezar con la descripción del eclipse, un evento pues que se viene ahorita en unos días y que tiene un significado muy importante a nivel del efecto de la luna en nuestras vidas, ¿no? Porque además tiene unas condiciones bastante particulares que hace que la energía sea bastante profunda, ¿no? Entonces, vamos a abrir el programa y aquí pues no vamos a hacer todo el proceso de ir capa por capa aprendiéndolas, sino que las vamos a tener básicamente aprendidas todas de una sola vez. Entonces, sí, recordar cuáles son las diferentes capas que hay en el mapa. Entonces, afuera tenemos los planetas en tránsito. Aquí solo vamos a tener prendidas el Sol y la Luna y dos transpersonales, Plutón y Urano, que van a tener un significado importante. Y luego, en la parte de adentro, va a estar el sector de los planetas. En este caso, quiero mostrarles cómo se interpreta la carta cuando uno maneja solamente los asteroides, los cuatro asteroides que van a estar relacionados con los cuatro elementos. Es una lectura paralela a la lectura de una carta astral, pero tiene una resonancia con el proceso de autoconocimiento muy grande. Y entonces vamos a ver lo importante que va a ser este eclipse que viene de acuerdo al alineamiento que está presente. Entonces, ¿qué vamos a mirar acá? Tenemos nuestra rueda astrológica, que es la rueda que está afuera. Voy a apagar acá esto y después lo explico, lo de los aspectos. Y habíamos hablado de dos ruedas, una rueda personal, que es la de adentro, y una rueda colectiva. Y habíamos dicho que esas dos ruedas van a equivaler en la tirada del I Ching al primer signo y al signo derivado. En el I Ching, los que ya han visto algo del I Ching ya se han dado cuenta que uno normalmente interpreta dos signos, un primer signo y de ese signo uno va a buscar las líneas que han mutado para generar el segundo signo. Entonces acá funciona exactamente igual. Hay un signo de base y hay un signo derivado. Entonces, ¿cómo lo vamos a mirar muy rápidamente? Entonces, vamos a verlo, vamos a aprender la imagen. Acá vamos a aprender por un lado la imagen. Acá tenemos abierto el selector y pues acá tenemos nuestras palabras clave, ¿sí? Nuestra descripción de las diferentes líneas. Entonces, en este instante, por ejemplo, cuando queremos ver el ciclo personal, entonces nos vamos a venir aquí al botón, si lo ven acá en esta paletica, en el selector, lo voy a poner aquí arriba a la derecha. Ahí voy a poner personal y hago doble clic. Entonces, el personal, la combinación personal en este momento es rojo-rojo, ¿sí? Personalmente. Y por el lado colectivo, entonces le doy doble clic o le doy clic al colectivo y me aparece la combinación que está acá afuera, que es anaranjado azul. ¿Sí? Entonces, acá yo puedo rápidamente ir alternando del personal al colectivo, ¿sí? Del personal al colectivo. Cerremos esto un minutico para que no nos haga ruido y veamos solamente veámoslo acá en la mitad. ¿Sí? Entonces, cojo el selector, pongámoslo también aquí para que se vea más, y vamos a cambiar de personal a colectivo. De personal, sí, esto es como los oculistas, a colectivo. Entonces, si nosotros vamos a comparar este hexagrama, que es el original, con el del colectivo, vamos a ver cuáles líneas cambian. Entonces, vamos a fijarnos línea por línea. La línea de abajo, aquí en este primero, está llena. Cuando pongo colectivo, sigue llena, o sea que no mutó. Después, cuando veo la segunda está abierta y en el colectivo está cerrada, quiere decir que esa cambia. Luego, quiere decir que voy a leer esta segunda línea en el comentario. Entonces, cuando yo pico acá, voy a leer
la segunda línea, que es primero pierdes, luego recuperas, ¿no? Sería el oráculo para esa línea. Luego vemos la tercera. En la tercera aquí está abierta. Cuando ponemos el colectivo, está abierta también, entonces no muta, no es una línea con significado. Después nos vamos otra vez al personal, vemos la cuarta línea es llena y aquí en colectivo es blanda, quiere decir que sí se lee. Entonces me voy al personal y leo la cuarta línea, el número 4, que aquí dice, si no encuentras claridad, te empantanas. ¿Sí? Entonces, después viene toda la parte de la interpretación, pero esas son las líneas que uno va extrayendo para ya leer el I Ching tal como se lee el I Ching con las monedas, pero esta es una forma astrológica de hacerlo. ¿Sí? Entonces, si sigue uno comparando ya la quinta línea, vamos a la quinta línea está abierta y en el personal también está abierta. Y finalmente, la última línea es abierta y aquí está cerrada, quiere decir que también se va a leer. Entonces leemos la sexta línea que dice, aprende del error que ves afuera, ¿no? Entonces, la idea es anotar esos oráculos para meditar en este momento, ¿sí? Y esta es la luna de ahora. Entonces, me parece interesante, pues esa es la luna de ahora con las dos vibraciones. ¿Qué va a pasar a medida que la luna se mueva? Entonces, una de las cosas que me encanta es que la luna se mueve, o sea, se mueve un signo de I Ching cada 10 horas. Es decir, si aquí podemos hacer el experimento manual, ¿sí? Entonces, si acá tengo yo cuadrado esto en días y cuento cuántos días se demora la luna en pasar de un extremo al otro de un hexagrama, voy a decir perdón, tiene que ser en horas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, no debe ser exacto, pero más o menos son 10 horas por cada hexagrama, ¿no? Que está activo. Entonces, de 10 en 10, pues vamos a ir acercando esta luna al sol, que es cuando se va a producir la luna nueva, pero en este caso esta luna nueva va a ser eclipse además, ¿no? Entonces, la luna ahorita está en el signo de Acuario. Si lo pongo ahora, puedo decir que exactamente ahora está en el dodecanato de Leo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el común denominador entre Leo y Acuario? Pues la creatividad, ¿sí? Entonces, esta es una buena luna para ser creativos, ¿sí? Y pues como veíamos el círculo interior, claro que aquí estamos viendo no para una persona, porque si viéramos la carta individual de una persona, esta rueda cambiaría, la personal. Es decir, para todos seguiría siendo esta combinación anaranjado-azul, pero cada persona tendría su propia posición de la rueda de adentro. Eso también es interesante porque eso es lo que lo hace personal, hace que no le salga la misma respuesta a todo el mundo. Entonces, esta sería como la carta de Colombia, ¿sí? Entonces, aquí vamos a hablar pues más en abstracto. Entonces, hoy que la luna está aquí, en la parte, en el signo de Acuario, pues nosotros con las flechas que habíamos visto que se sacan acá en la segunda, en el cuadradito donde tiene el reloj, ¿sí? Ahí si ponemos ahora, ponemos el tiempo de ahora. Y si ajustamos aquí el seleccionador de velocidad, pues podemos decir muévase cada hora. Y si yo quiero ya animarlo, pues tengo la posibilidad de animarlo hacia adelante o hacia atrás. Y digámosle hacia adelante. Y le pongo animar. Dejo el cursor ahí encima de animar porque cuando quiera parar, voy a escuchar otra vez animar. Entonces ahí la luna se está acercando, acercando, acercando hasta el sol, ¿no? Entra en la fase que es gibosa, o sea, veámoslo otra vez desde ahora. Ahorita estamos en la fase que va después del cuarto menguante, ¿sí? Entonces, cuando lo ponemos a animar, cuando esta luna llega al color morado, ya entra en la luna balsámica y podemos ver qué fecha
a qué horas entra en la luna balsámica. Pero va a seguir esa luna balsámica, primero ahí está en el signo de Piscis, después ya va a entrar en Aries, y vean cómo se van acercando todos estos planetas de una manera muy interesante. ¿Sí? Vean, aquí se está acercando la luna, y vean, aquí está el eclipse. ¿Sí? Aquí podemos irlo, esto es el método manual, a ver, después miramos un método más exacto. ¿Sí? Pero solo así ya podemos ver, por ejemplo, qué es lo que pasa en ese eclipse. Y lo que pasa en ese eclipse es que de los asteroides, Vesta va a estar en toda la mitad del... O sea, este va a ser un eclipse con Vesta como protagonista. Todos los que tengan en su carta un Vesta fuerte van a sentir este eclipse de una manera especial, ¿no? Entonces, claro, esto es más amplio porque pues hay menos asteroides que planetas, entonces va a haber muchas más personas que tengan esta misma condición. Pero además de eso, lo otro que es bastante interesante es que Plutón, si ustedes se fijan, como acaba de entrar en Acuario, está haciendo una cuadratura exacta con la lunación, con el eclipse. Entonces, además de ser un eclipse con Vesta, es un eclipse con Plutón. Es decir, agua y lo abismal por todos los lados, ¿no? Entonces, este es un eclipse que en términos de I Ching podríamos decir que es muy abismal, ¿no? ¿Qué va a pasar durante este eclipse a nivel de este I Ching, ¿no? Y con la carta acá que estamos poniendo ahora para Colombia. Entonces, como aquí ustedes ven, ya están los signos eh, del personal y el colectivo. Entonces, hagamos el mismo ejercicio que hicimos antes. Aquí, en el momento del eclipse, está el azul con el anaranjado como personal. Y si pongo acá colectivo, el colectivo es el impedimento. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues asocia uno, si lo colectivo es lo exterior, pues lo colectivo va a tener que ver con el hexagrama de afuera y va a tener que ver con esta rueda que está afuera y va a tener que ver con esa presencia de Plutón en el exterior que va a hacer que en la energía haya una contradicción. ¿Cuál es esa contradicción? Es la contradicción que existe entre Acuario y Tauro o entre Capricornio y Aries. Pero como Capricornio y Aries ya se está acabando, aquí la que es más potente es esa relación entre Tauro y Acuario. Si Tauro es el no querer cambiar y decir yo quiero que las cosas permanezcan, continúen, sean constantes, Acuario va a decir yo no quiero que nada quede igual, yo quiero que todo se cambie desde la raíz, no quiero dejar nada, ¿no? Entonces, por eso cuando Plutón está en un lado, y Vesta está en el otro, emocionalmente va a haber esa polaridad, ¿no? Ese desgarramiento entre querer conservar algunas cosas y perderlas, ¿no? Entonces, claro, a lo que invita este eclipse es a soltar. Hay cosas que cumplieron su misión y hay que soltar. Y este es un buen momento para soltar cosas. Entonces, la idea aquí es voltear como la cosa y no caer como en la víctima o en la persona pasiva que va a esperar a ver qué le pasa o qué le quitan, sino que de una vez se adelanta y dice yo voy a ofrecer, ¿no? Yo voy a dar. Entonces ahí la energía cambia completamente y ya no es uno una marioneta de todas estas fuerzas, sino más bien uno está interactuando y uno está volviéndose creativo con la energía, ¿no? Entonces, ¿por qué aquí? O sea, aquí está el eclipse en el último punto de la rueda de lo colectivo, es decir, en el final de la luna balsámica. Este punto es un punto increíblemente mágico porque es el punto en el que se transforma la muerte en renacimiento, la muerte en vida, ¿no? Entonces también ese punto tiene muchísimo que ver con el ave fénix,
¿no? La muerte, lo que se ha calcinado y lo que vuelve a surgir de las cenizas, ¿no? Ese es ese punto, y ahí precisamente está esta, ¿no? Esto no es, o sea, esto no pasa muy seguido, ¿no? Entonces, esto ya da un colorido muy interesante a al eclipse porque nos va a hablar de que Vesta con el eclipse va a iniciar todo un recorrido y después de muchísimo tiempo va a volver a pasar por este punto, ¿no? Entonces, esa vuelta pues es la que va a determinar cuándo se van a manifestar los eventos que se originaron con esta alineación inicial. Obviamente en la alineación no es que pasen todas las cosas, en la alineación lo que pasa es que hay una semilla que se siembra y después con los demás aspectos se van activando, ¿no? Entonces no tiene uno que decir, ah, no pasó nada, espérese a ver cuando llegue la cuadratura, espérese que cuando llegue el trígono, ¿no? Entonces ya vamos a ver cómo actúan esas fuerzas. Entonces, esa es la forma. Entonces, si queremos mirar cuáles son las líneas del eclipse, que eso sería algo interesante para ver, pues hacemos el mismo ejercicio que hicimos antes, pero con estos dos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nos vamos otra vez al personal, ¿sí? Cogemos el hexagrama y lo empezamos a comparar con el colectivo, ¿no? Agrandémoslo para que se vea más claro, ¿sí? Entonces, decimos, esta es la base. Primera línea, abierta. En el colectivo, abierta. Queda igual. La segunda, pues como es el mismo color azul, ¿no? Entonces, obviamente todo el primer trigrama no cambia. Es estático. Aquí, ¿qué es lo que va a cambiar? Aquí tenemos lo suave, lo sereno, que es como el equivalente a Tauro o a Venus, y esa serenidad tiene dos líneas fuertes abajo y una blanda arriba. En el colectivo está este símbolo que es lo abismal y que va a tener en común con el otro la línea, la quinta línea del medio. Si yo pongo el personal, fíjense que ahí está la línea. Ah, no, esa es la que está quieta, la que van a cambiar son estas dos, ¿sí? Vean, si yo muevo la de arriba y la de abajo, vean que lo que cambia es solamente esta línea cuarta, ¿sí? Es exactamente. ¿Sí? Uno cambia a uno y al otro, y las que cambian son las que uno lee. Entonces, esta cuarta línea se va a leer, y es realmente la única que se lee, porque abajo no cambia ninguna y arriba no va a cambiar ninguna, ¿no? Entonces, ese es un caso en el que solo una línea hace toda la diferencia, ¿sí? Entonces, ya teniendo esta línea, entonces vamos a ver que como oráculo para este eclipse, pues aquí la combinación general nos habla del influjo, es decir, del enamoramiento. Y la cuarta línea dice nervios, lo que crees, crea. Y esta frase es interesante porque a veces uno siente nervios y por esos nervios crea cosas que tienen defectos, ¿sí? Porque está creando los nervios. Entonces, la idea es poder tranquilizarse, ¿no? Entrar en este trigrama, que aquí es el trigrama de la serenidad, para que esto cuando evolucione, no evolucione en un impedimento. Aquí la idea es que uno mismo es el que se puede poner zancadillas por lo que uno está manifestando con el inconsciente. Como tenemos esa fuerza de Vesta y de Plutón, eso que nosotros soñamos se hace realidad, pero funciona lamentablemente no siempre en el mejor de los sentidos, ¿no? Sino es todas esas cosas que muchas veces nosotros decimos no voy a ser capaz, esto no me está saliendo, esto no me queda fácil. Uno mismo se va diciendo y se va poniendo unos límites. Esos son los límites que se van a exaltar con el eclipse, ¿no? Todo el momento en el que yo esté autolimitándome de una manera muy estricta me va a llevar a este impedimento. Entonces, esa es la forma de leer rápida ya el I Ching de una manera práctica y sin tirar monedas y relacionando la astrología
con el I Ching. Ahora estamos desarrollando otro punto de vista que es con los arcanos. Entonces, de una vez quiero introducirles la mirada desde el punto de vista de los arcanos menores del tarot, porque tiene mucho que ver. Entonces, ¿cómo haríamos el análisis? El análisis lo vamos a hacer primero mirando que esta Vesta está comunicada con este Plutón en cuadratura, ¿sí? Entonces, ¿cómo vería yo esa relación a nivel del tarot? Pues si ustedes saben algo de los arcanos menores, se van a dar cuenta que hay cuatro personajes y hay cuatro herramientas mágicas, ¿no? Espadas, bastos, eh, oros y copas, ¿no? Entonces, cuando yo voy a hacer la relación, por ejemplo, entre dos planetas, yo puedo asumir que el primero equivale al personaje y el segundo al, al instrumento. Entonces, si aquí estamos hablando del personaje de agua, pues ese personaje son las reinas. Y el objeto de agua son las copas. Entonces, esta combinación se podría entender a través de la reina de copas, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir la reina de copas? Entonces, nosotros, pues adicionalmente al programa tenemos un manual nuestro ahora, en el que vamos a ver que la reina de copas, por ejemplo, es la última de las combinaciones de los diferentes elementos. Entonces, veámoslo directamente cómo se lee el significado. Entonces, si lo vemos con el I Ching, porque pues ya cuando estamos utilizando el Syncromoon, pues tenemos que estar familiarizados también con el I Ching porque es una parte fundamental del, de la lectura. Entonces, acá mirando esta tabla de derecha a izquierda, vamos a ver a la derecha una serie de hexagramas o los símbolos que representan hexagramas, los hexagramas que están relacionados con esa combinación, precisamente de Plutón con la Luna, ¿no? Porque ahorita tenemos cuadratura Plutón-Luna. Entonces, ¿qué es la luna? La luna es lo receptivo. Entonces, como acá hay una repetición de lo receptivo, pues podríamos hablar de que esta carta abre la puerta a la feminidad más integral, ¿no? A la pura maternidad, a la percepción de lo que es el mundo interior. Cuando uno tiene esa percepción, pues va a encontrar un nivel de empatía muy grande con los demás. Y eso lo lleva a uno a generar una solidaridad. Entonces, vean qué interesante que esto le permite a uno tener una lectura diferente de la cuadratura de Plutón con la Luna. Normalmente uno desde la astrología dice, cuadratura Plutón-Luna va a tener problemas emocionales. Cuando uno mira esto, uno dice, cuando hay problemas emocionales, hay una fuerza en el ser humano que a veces le gusta ayudar, que se vuelve solidario. En medio de catástrofes se une la gente y ayuda, ¿no? Y eso es porque empieza a sentir el dolor de los demás. Entonces, eso también se da con Plutón-Luna. O sea, no siempre vamos a leer Plutón-Luna como algo malo, como algo que pasa, sino podría ser la señal de que hay una energía de solidaridad disponible. ¿Sí? Lo otro es el siguiente nivel, se llama el ejército. En el ejército está el color morado en la parte de adentro y el color negro en la parte de afuera. Ya decimos que la luna se representa como el negro y Plutón como el morado. Entonces, la combinación inversa, acá lo que significa es, se llama en el I Ching el ejército, pero la idea de ejército nos lleva también a la idea de pertenencia, ¿no? Lo importante del ejército es que todos pertenecen a un mismo equipo y siempre que uno pertenece, uno responde a una especie de ejército donde hay un capitán, hay un general, hay toda una jerarquía de mandos
donde todos responden a alguien que está delante. Eso es lo mismo en la pertenencia, ¿no? En la pertenencia familiar. Entonces, esa relación entre Plutón y la Luna también nos va a hablar de una necesidad de pertenecer a algo con mucho, ¿no? Los nacionalismos con esa cuadratura se van a intensificar, ¿no? Entonces, claro, se puede ver de una manera negativa, pero también positiva. ¿Cómo dice uno el nacionalismo es malo o el nacionalismo es bueno? Pues hay que ver qué nacionalismo, ¿no? Es hacia dónde está yendo el nacionalismo, ¿no? Hay nacionalismos que son impositivos y que pretenden que todos los que no piensan como, ¿no? Uno piensa que es la patria, pues están mal, ¿no? Un verdadero nacionalismo, pues es un nacionalismo en el que reconoce la diversidad, ¿no? Pero bueno, eso ya son enfoques. El hecho es que la energía lo que va a potenciar es esa relación entre la pertenencia y el esto es mío, que es muy escorpiano, y la emoción. Entonces, tengo la emoción de sentir ganas de que pertenezca a algo. Por eso la posesividad también va a ser un tema de este eclipse. Y finalmente viene lo abismal, que es lo morado con lo morado, ¿no? El personaje morado y el fondo morado, que es la pura transformación. Siempre decimos que el agua siempre tiene un abismo en el medio. El agua siempre al final nos puede ahogar, ¿no? El agua tiene, como el líquido amniótico, tiene un límite en el que si uno lo sobrepasa, uno empieza a intoxicarse, uno tiene que salir, ¿no? Entonces, por eso esto invita necesariamente a la transformación. Entonces, esa es la lectura por el lado de, además, pues ya si miramos la carta en sí de la reina de copas, pues ya vamos a ver que es primero un personaje femenino, por otro lado tiene un cobertor, ¿no? Toda la idea de cubrir es femenina, es canceriana, pero también la idea de la manta es como la alfombra mágica, ¿no? Entonces también tiene que ver con esa fantasía. Y la misma copa tiene estas tres partes, ¿no? Tiene una parte de abajo que representa lo canceriano, representa la familia, por eso se ve que está cortada en 8 partes. Luego viene esa parte central, que es la parte escorpiana, la parte de la transformación, y arriba ya está Piscis, que es la globalización. Entonces, y aquí también se está hablando de la carta, pero como los tres elementos de agua, no solamente un agua canceriana o escorpiana o pisciana, sino aquí lo que se ve es esa evolución entre lo canceriano a través de lo escorpiano a lo pisciano, ¿no? Pero es una sola fuerza. Eso es lo bonito de los arcanos. Los arcanos reúnen información, ¿no? A diferencia de otros que van desmenuzando más la información y dicen, este es el símbolo de Piscis. Y Piscis no es lo mismo que Cáncer y no es lo mismo que Escorpio. Aquí, Piscis, Cáncer y Escorpio son parte de un solo bloque, ¿no? Entonces, eso simplifica muchísimo la mente a la hora de interpretar, ¿no? No sé, hay veces que uno necesita ver el matiz, pero hay veces que hay que mirar un poco más de lejos, ¿no? Entonces, esta mirada de los 4 elementos le permite a uno mirar eso de esa manera, ¿no? Entonces, ya en el manual acá uno tiene unas palabras claves. Entonces, la idea de estas palabras es tocarlas como unas cuerdas mágicas que van a resonar según uno las toque. Entonces, si yo toco, por ejemplo, acá, profundiza con pasión, ¿sí? Entonces, ¿qué es una reina de copas? Pues un personaje que va a profundizar con una pasión, ¿sí? El profundizar es un atributo del agua, ¿no? Todo lo que es acuoso tiende a caer y ese vórtice de energía que se vuelve muy escorpiano se convierte en pasión. Entonces, ahí estamos otra vez en otra interpretación de esta misma carta. Uno, por ejemplo, las 2 primeras. Entonces, esta reina de copas enseña a amar el espacio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la reina es amor y este espacio que tiene la copa, pues es el espacio, pero ya es el espacio maternal, es el espacio universal, es el firmamento. Entonces, esta reina nos invita a amarlo todo. ¿Mm?
Entonces, esa es la forma ya de sacarle jugo a la herramienta al sincromón, que pues hay muchas formas de interpretar, pero si uno empieza a superponer información, por ejemplo, acá, ¿no? Esta posición de esta carta, del impedimento, está muy relacionada con la esfera de la cábala que se llama la severidad. La severidad que es muy saturnina, ¿no? La severidad es como son las normas. Entonces, el componente colectivo de esta posición, pues tiene muchísimo que ver con esas normas que son abismales. Es decir, esas normas que muchas veces vemos como algo que se nos impone, ¿no? Como un Plutón en cuadratura, precisamente, ¿no? Entonces, eso también desde la Cábala, pues nos va a hablar de que es un buen momento para ver qué es lo que nos está frenando y qué tenemos que soltar para poder seguir adelante. O sea, vamos a encontrar un obstáculo, pero no es un obstáculo, ay, tan de malas el obstáculo, sino, ay, gracias, este es el obstáculo que tengo que quitar, ¿no? Entonces, es saber, se va a presentar con mucha claridad qué es lo que hay que remover. Si uno entra en conflicto con con esa situación, pues se está perdiendo la oportunidad de hacer el proceso, ¿no? Entonces, la idea aquí, como siempre hemos dicho, es ser alquimistas, ¿no? Y coger la materia oscura y convertirla en oro. Entonces, esa es la forma de leer el eclipse. Ya después vamos a hacer una sesión con Sujei Saavedra en la que vamos a hablar de los rituales y qué se puede hacer y vamos a comparar las cartas ya individuales de cada persona. Entonces, los que estén interesados se pueden inscribir también conmigo para poder profundizar en esta lectura. Ya vamos a coger esta lectura y la vamos a llevar mucho más lejos. Entonces, esa es la parte del, del eclipse. No sé, Jairo, si tenemos tiempo para mirar lo del el otro tema o lo dejamos para la siguiente vez. Yo creo que la próxima sesión, Sergio. Sí, para Mm, no apagar. ok, listo, gracias. Listo. Muy Entonces, chévere. muchas gracias a todos. Gracias, Sergio. Y pues recuerden Gracias. escribirnos cuando tengan observaciones sobre el programa o no. Sergio, yo quería hacerte una pregunta, no sé si la puedo hacer ahora o en el otro. Sí, hágala, hágala. Es que yo llegué tarde y yo no he aprendido a manejar todavía bien el programa. ¿Cómo hiciste para entrar en Syncromoon? Ah, eso sí, solo con el icono. O sea, si es que todo, pues aquí tengo ya abierto, entonces picha uno y ahí ya entra. Y aquí hay solo dos lengüetas. Comparte Bueno, pantalla, Sergio. ¿cómo? Comparte pantalla. Comparte pantalla. Ah, sí, así sí es difícil. ¿Dónde está? Espera. Compartir. Entonces, acá abajo, bueno, si uno tiene el icono, por ejemplo, en el protector de pantalla, pues uno le da dos veces, aparece el programa y puede Sí, aparecer o en AstroPack, y cuando pongo el cursor, si ven que dice AstroPack, este es el AstroPack, y cuando toco la otra figura, pues aquí me dice Syncromoon, y este es el Syncromoon. Se puede pasar acá con con el cursor o hay unas teclas rápidas, entonces uno solamente es pichando F5, ¿sí? Que dice ahí F5, entra AstroPack y con F6 entra en Syncromoon. Entonces también eso es una forma rápida de pasar de uno al otro, ¿no? Sin mover el mouse. Entonces, para hacer comparaciones es importante. Lo otro era el tema, y ahora que me acuerdo que me habías preguntado, Consuelo, cómo se prenden las casas. Entonces, es donde dice cúspides, ¿sí? Entonces, aquí lo que hay que tener siempre presentes es tener claro de qué quiero ver las cúspides. Yo puedo ver las cúspides tanto de la carta natal como de los tránsitos y son diferentes.
Entonces, si yo estoy parado acá en la parte de la carta natal y prendo acá cúspides, me aparecen las cúspides de la carta natal. Lo apago acá y prendo dinámico y pongo otra vez cúspides. Entonces, esas van a ser ya las cúspides del tránsito. Si yo llego a poner las dos al tiempo, pues ya me quedan las dos, ¿cómo que pasó? Quedan los dos grupos de cúspides, ¿no? ¿Por qué no me aparecen los dos al tiempo? Es porque tienes el mismo evento, Ah, sí, claro, entonces se están sobreponen. superpuestos, sí. Si fuera una persona y sí, ¿no? Haz Entonces, doble clic ahí en cualquier persona y ahí ya. Sergio, por favor, ¿y el sí. botón del ascendente dónde queda? Entonces, el botón del ascendente es el color rojo. Ustedes saben Mm, que Aries equivale a la casa uno. Entonces, ya. en esta carta de Nietzsche, él tiene ascendente Escorpio. Y para ¿Sí? leer Bueno, en qué grados está. ahí con el tiempo la idea es que pues vamos a hacer como elementos gráficos para visualizarlos más, ¿no? Por ejemplo, ahí el eje 4 10 están con los circulitos, entonces pues el ascendente también pensamos con Sergio colocar como una figurita ahí para Ujú. resaltar el eje del ascendente y el Ah, descendente. ya, con razón no Entonces yo lo dejo encontraba. ¿Y en qué apagado, grados? sí, dejo solo uno prendido para no enredar. Y entonces busco el color rojo. Ujú. Ah, bueno, y acá, tengo que Sí, apagar las cúspides ahí arriba, ahí. cúspides, pero también las bolitas. No, entonces párate en dinámico y desactivas. Si está en dinámico, Ah, no, entonces en natal, párate en natal y desactivas cúspides para que te quite las. Eso. sí, las cúspides, pero quería quitar también las rueditas son los Ah, ejes. los ejes. Haz otra vez clic. ¿Será que? Ah, aquí, Hay ejes, ejes. listo. Entonces, lo que hago normalmente es, si estoy viendo la carta natal, prendo las cúspides y miro el color rojo, y aquí el color rojo está en Escorpio, luego esta persona es ascendente Escorpio. Kurt Cobain es ascendente Virgo. Jack Nicholson es ascendente Leo. Leo. Marie Curie es ascendente Sagitario. Así que es muy fácil. Richard Wilhelm es ascendente Acuario. Shakira es ascendente Aries, peleadorcita. George Lucas, Tauro. ¿Sí? Entonces, esa es la otra parte. Los grados del ascendente, ¿cómo se? Todo esto viene acá, si ves esta tabla acá dice casa uno, en este caso en Tauro, a 17:13. Lo es acá. Ahí está el eje uno, los ejes. Es el uno y dice el 7 también, porque van a tener los mismos grados, el número es el mismo. Va a ser el mismo número, el de la uno, el de la 7, el de la 2 y el de la 8, el de la 3 y el de la 9, pues los ejes clásicos, ¿sí? Entonces, y esto pues también uno lo prende o lo apaga, si quiere la información, si tiene una pantalla chiquita, pues a veces lo apaga, ya depende de, de lo que uno quiera, ¿no? Gracias, gracias. Y la parte personal, si yo quiero ver únicamente lo personal, Pero apago igual o acá, muevo. igual yo quito aquí colectivo y veo solo personal. Ah, ok. ¿Sí? Y puedo quitar el personal también. O sea, aquí todo se puede prender y apagar. Sí, la idea es que jueguen sin miedo. ¿Sí? O sea, Me la aquí pasé en eso todo el día. sí es, porque a veces pues uno dice, uy, todavía no estoy para dos bandas, con una sola banda tengo para entretenerme. Entonces uno empieza a hacer con una banda, ya cuando uno se sienta confianza dice, meter las dos, ya me siento como para meter las dos, entonces ya empieza uno a hacer un juego. Esto es como cualquier juego. Hay que practicar y empieza uno con el voleo a la pared
y después empieza uno a conseguirse, ¿no? El profesor, y después ya se pone a competir y a hacer los grandes, ¿no? Las grandes combinaciones, pero toca ir poco a poco. Ok, gracias. Bueno, bueno, muchísimas gracias entonces. Gracias, Nos Sergio. vemos el lunes. Feliz Gracias, noche a Sergio. todos. Que descansen, Gracias. Un gracias. abrazo. Hasta luego, que estén bien a Buenas todos. noches. Gracias. Feliz noche.